Bueno, entonces vamos a ver el capítulo 26, que es libro del Serway. Eh, Capacitancia y materiales eléctricos, cálculo de la capacitancia y materiales eléctricos. Sí, a ver aquí. Entonces, aquí dice, estos dispositivos son capacitores que almacenan carga y energía. Un capacitor es uno de los elementos simples del circuito que en combinación con otros forman circuitos eléctricos. Los capacitores sirven para almacenar energía, ¿no? Bueno, entonces ahí los tenemos. Dice, en este capítulo analiza el primero de los tres elementos simples de circuitos que se interconectan mediante alambres para formar un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos son la base de la gran mayoría de los dispositivos que se utilizan el día de hoy. Vamos a analizar los capacitores, dispositivos que almacenan carga eléctrica, como ya lo habíamos visto aquí. Ahora, definición de la capacitancia. Considere dos conductores como se observa en esta figura, que la vamos a poner aquí. Definición de la capacitancia. Un capacitor está formado por dos conductores. Cuando está cargado, cada conductor tiene una carga de igual magnitud y de signos opuestos, que eso es importante. Los conductores son las placas planas. Aquí lo voy a poner aquí. Déjenme ver. Sí, es esta. Ahora, aquí lo que tenemos es la capacitancia C. Bueno, antes de eso, la carga. Lo que vamos a ver es que los experimentos han demostrado que la cantidad de carga Q en un capacitor, ahorita lo vamos a ver acá en este dibujo, es linealmente proporcional a la diferencia de potenciales. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Q es proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores, delta V. Es decir, esto, la constante de proporcionalidad que depende. ¿Cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues para pasar de una proporcionalidad a una igualdad se agrega una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcional, como en muchos casos, luego se le pone algún nombre. Para este caso se le denomina capacitancia. ¿Sí? Entonces, la capacitancia, aquí nada más despejándola, C es igual a Q sobre delta B, que este es por definición, de un capacitor se define como la relación de la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores a la magnitud de la diferencia de potencial entre dichos conductores, Q entre delta B, a las unidades. Y este se le conoce como un farad o un Faraday. Aquí lo pone como un farad. Pero yo lo conozco como un Faraday, ¿no? Un farad. Pero vamos a poner un farad. Un farad. Esta es la unidad de la capacitancia. ¿Sí? Un Faraday es igual, lo voy a poner aquí así, un Faraday. Un farad es igual a un coulomb sobre volt. ¿Sí? El farad es una unidad de capacitancia muy grande. En la práctica, los dispositivos representativos tienen capacitancias con intervalos entre microfarads, que son 10 a la menos 6 farads, o picofarads, que son 10 a la menos 9, si no me la menos 12. El de nano ha de ser a las menos 12. Este no es así. Menos 12 farad. Dice, ahora, vamos a ver esta imagen. Dice, un capacitor de placas paralelas consiste en dos placas conductores paralelas, cada una con superficie A, tiene esta superficie A, separadas una distancia D. Cuando se carga el capacitor, al conectar las placas a las terminales de una batería, las placas adquieren cargas de igual magnitud. Una de las placas tiene carga positiva y la otra carga negativa. Sí, esta es una imagen del libro de Serway. Esta es una imagen del libro de Resnick, que dije, no, la voy a tomar. Sí, aquí, entonces, este es el delta B, este es B más, B menos, y esta es la capacitancia. Aquí está el circuito que va a hacer que pase o no pase la corriente. ¿Sí? Bueno, entonces ahí lo tenemos. Digo, ahí nada más la parte de las cargas, ¿no?
cálculo de la capacitancia. Dice, es posible deducir una expresión para la capacitancia producida por un par de conductores de cargas opuestas con una carga de magnitud Q de la siguiente manera. Primero calcule, primero se tiene que calcular la diferencia de potencial utilizando las técnicas descritas en el capítulo 25, que era, por ejemplo, aquí es C es igual a Q sobre delta V. Delta V es igual a KE, y esto lo habíamos visto anteriormente. Delta V es igual a KE, por eso les digo que es importante KE, Q entre A. Esto es del capítulo 25, que ya se había visto. Entonces ya nada más aquí se hace un poco de el análisis. Esta Q, con esta Q se cancela, este pasa para arriba, que aquí está como que no me gusta, pero en sí quedaría como Q entre KE. No, le voy a quedar muy encimada, pero bueno, el chiste es de que aquí se va a cancelar, va a pasar A para la parte de arriba, que quedaría aquí. Entonces esto, utilizando la definición de KE, ya nos queda que la capacitancia es igual a 4pi por E0 por la distancia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos eso y ya, ¿no? Entonces, ahora, capacitor de placas paralelas. Entonces aquí tenemos la densidad de flujo superficial, si no mal recuerdo, aquí la tenemos y ya esta la tenemos acá. A ver, déjenme ver. Es esta, es Q entre A. Q entre A, que aquí nada más la voy a poner, sigma es igual a Q sobre A, que es la densidad superficial, la sustituimos. Vamos poco a poco, este es el capítulo 23, capítulo 24, aquí le voy a poner 23, capítulo 24, sí, o 25, no me recuerdo, pero bueno, son de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Este es el capítulo 25. Delta V es igual a E por D. Entonces aquí nada más sustituimos, es Q por D entre E0 por A. Y luego aquí ya tenemos que la capacitancia a partir de la definición, Q entre delta V, lo sustituimos. Bueno, les digo que aquí es C es igual a Q sobre delta V. Va como que pasos, ¿no? Entonces aquí es Q. Lo voy a poner así como debería ser. Q por D entre E0 por A. ¿Y aquí qué podemos hacer? Pues se cancela esto. Utilizamos esta. Entonces es 0 por A entre D. Y esta es la capacitancia. Capacitancia de placas paralelas utilizando lo que habíamos visto anteriormente. Bueno, entonces, es decir, la capacitancia de un capacitor de placas paralelas es proporcional al área. Entonces, esto es proporcional C, es proporcional al área, inversamente proporcional a 1 sobre D. Entonces, esto es lo que quiere decir en sí esto que está poniendo en el enunciado, ¿no? C es inversamente proporcional y viene de la ecuación de la definición de la capacitancia de placas paralelas. Les digo, aquí esto pues viene todo ligado, por eso estaba haciendo esto. En resumen, pero bueno. Bueno, entonces vamos a ver este ejemplo. Dice capacitor cilíndrico, un conductor cilíndrico sólido de radio A, aquí está, y carga Q, es coaxial con una cubierta cilíndrica, carga Q, de grosor despreciable, radio B mayor a A y carga menos Q. Entonces aquí tenemos, encuentren la capacitancia de este capacitor cilíndrico si su longitud es L. Entonces aquí está. Dice, ejemplo 26.1, un capacitor cilíndrico consiste en un conductor cilíndrico sólido de radio A y longitud L rodeado por un cascarón cilíndrico coaxial de radio B, que es lo que tenemos acá. Esta es la vista superior de un extremo, las líneas, bueno, vista superior, como que eso de un extremo no, vista superior, ¿no? De acá. Las líneas de campo eléctrico son radiales, estas son las líneas del campo eléctrico. La línea discontinua representa el extremo de la superficie gaussiana cilíndrica, está acá, de radio R y longitud L de radio R. Entonces aquí está la superficie gaussiana, les digo que es imaginaria, ¿no? Está dentro, entre los dos conductores cilíndricos. Entonces, a ver aquí,
una de las, encuentre la capacitancia, ¿no? Ahora, solución, conceptualizar. Recuerde que cualquier par de conductores califica como capacitor, de modo que el sistema descrito en este ejemplo califica como tal. Entonces, aquí lo que hace este Serway, la parte de conceptualizar es entender la parte física, que es lo que tenemos acá. Ahora, categorizar. Debido a la simetría cilíndrica del sistema, se pueden usar resultados de estudios previos de sistemas cilíndricos para encontrar la capacitancia. Ahora, analizar. Se supone que L es mucho mayor que L, es mucho mayor que A y B, puede expresarse en los efectos de borde, ¿sí? O sea, los de aquí y la parte superior y la parte inferior. En este caso, el campo eléctrico es perpendicular al largo eje de los cilindros y está confinado en la región entre ellos. Entonces aquí vamos a escribir una expresión para el diferencial de potencial entre los dos cilindros de la ecuación. 25.3, que este ya le habíamos visto. La diferencia de potenciales BB menos BA es igual a menos la integral desde desde A a B, o sea que tenemos desde aquí, le voy a poner la voy aquí, hasta B, para la diferencia de potenciales. Entonces, vamos a aplicar la ecuación 24.7 para el campo eléctrico. Tenemos aquí que es afuera de una distribución de carga con simetría cilíndrica, observe en la figura 26.4b, que E es paralelo a DS a lo largo de una línea radial, que eso ya lo habíamos visto, que es la ecuación 24. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues ahora B menos BA es igual a menos la integral, o sea, a lo que va con decir de que EDS, E es paralelo a DS, se traduce a esto, de A a B, de E, R, o sea, ya en las coordenadas radiales de R, que esto es igual, se sustituye menos la integral desde A a B, el campo eléctrico, que es 2KE por lambda entre R por dr. Lo que es constante se puede sacar de la integral. Esto es constante. ¿Constante con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Con respecto al radio. Entonces aquí lo que hacemos es igual a menos 2KE lambda por la integral de A a B de R sobre R. ¿Y esto aquí es igual? Esto es igual al integral del logaritmo de R desde A a B. Lo voy a hacer así. Entonces aquí esto es logaritmo, la función evaluada en el límite superior, B, menos el logaritmo de A. Y esto es igual al logaritmo de B entre A, utilizando las leyes de los logaritmos. ¿Sí? Entonces, aquí ya nada más sustituyendo, tenemos que BB menos BA es igual a menos 2KE por lambda por el logaritmo de B sobre A. Y esa es la diferencia de potenciales. Ahora, para el caso de la capacitancia, ya la habíamos visto anteriormente, que tenemos la capacitancia es igual a Q sobre delta B. Entonces, aquí tenemos que, a ver, esto, a ver, ahorita. Entonces, ahí está. Vamos a ver la definición de la capacitancia con base en lo que habíamos visto anteriormente, que C es igual a Q sobre delta D. Esto es igual a delta B. Entonces aquí es Q sobre menos 2KE lambda por el logaritmo de B sobre A. Esto es lo que tenemos aquí. Lo voy a poner en medio esta. La carga. A ver, KE. Sí, pero aquí tenemos también otra que donde lambda es igual a Q sobre L. Entonces aquí lo que podemos hacer es la capacitancia es igual a BB,
Nada más que aquí esto es B sobre A. Vamos a ver. Aquí lo que pasa es que se tiene que sustituir el valor absoluto. El valor absoluto de aquí. Entonces, para el valor absoluto, esto es 2K, ¿no? Entonces, nada más ahí está. Q entre 2KE, Q entre lambda por el logaritmo de B sobre A. Entonces, aquí tenemos que se puede cancelar este Q con este Q. Y lo que tenemos es que la capacitancia es igual a L, que es la distancia del conductor entre 2KE por el logaritmo de B sobre A. Y aquí tenemos la expresión para la capacitancia. Sí, o aquí esta, nada más, si no, igual la voy a borrar Esta es por unidad de longitud, C entre L. Esto es 1, nada más lo pasé dividiendo, ¿no? Entonces, para dejarla en términos como está ahí en el libro de Serway. Dice, un ejemplo de este tipo de reloj geométrico es un cable coaxial que consiste en dos conductores cilíndricos concéntricos, y al igual lo voy a poner acá para entender la parte física. Ahí está. ¿Sí? Concéntricos separados por un aislante. Entonces aquí va a ser un aislante. Probablemente tengan un cable coaxial unido a un televisor o VCR si es suscriptor de televisión por cable. Bueno, aquí lo vean, se utiliza televisión por cable, sino con el internet, ¿no? Pero bueno, el cable coaxial es especialmente útil para blindar señales eléctricas de cualquier posible influencia externa. Entonces, por ejemplo, aquí puede estar pasando la corriente, está el cable, el aislante y ya, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver el caso. Dice, ¿qué pasaría si B, ahora sí, B es igual a 2 veces A? ¿Sí? O lo que es equivalente a decir B sobre A es igual a 2. ¿Sí? Entonces esto, para el capacitor cilíndrico, me gustaría aumentar la capacitancia y puede hacerlo al elegir aumentar L en 10%. O A en 10%. ¿Cuál elección es más efectiva para aumentar la capacitancia? Y dice, después, de acuerdo con la ecuación 26.4, que es la de la capacitancia, esta es la ecuación 26.5 y tenemos la expresión L sobre 2KE, logaritmo. Déjenme ver. Que sería esta, ¿no? Antes de poner esta, la voy a poner acá. Voy a poner con otro color. C es igual a L sobre 2KE por el logaritmo de B sobre A. Esta es la ecuación 26.4, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. C es proporcional a L. Aquí lo que vemos, hace que aumentar L en 10% resulta en 10% en aumentarse. Entonces aumentamos L, la longitud, y vamos a aumentar la capacitancia en 10%. Para el resultado del cambio de A, use la ecuación 26, o sea, esta ecuación, para establecer una relación de la capacitancia C' para el radio del cilindro alargado A' a la capacitancia original. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, C' entre C es igual a L entre 2KE, vamos a ver con esta expresión, KE logaritmo de B sobre A, A', aquí te lo vamos a ver esta, y luego esta es L sobre 2KE, logaritmo de B sobre A, B sobre A. Esta es la que se modificó, la voy a poner aquí con rojo para que se vea la diferencia. Esta sería A', y lo que tendríamos que hacer pues es aquí cancelar lo cancelable. Esto voy a poner con rojo mejor. Esta L con esta L, esta 2K
también se cancela. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? C' sobre C es igual a el logaritmo de B sobre A entre el logaritmo de P sobre A prima. ¿Sí? Ahora dice, sustituya B es igual a 2. ¿Es esta? Vamos a sustituir B es igual a 2 y A' es igual a el aumento 1.10 por A. Entonces aquí tenemos que es logaritmo de B, que sería 2A entre logaritmo de 2A entre 1.1 de A. Aquí que lo que podemos hacer se cancela. Esta se cancela con esta. ¿Y qué es lo que nos daría? Lo voy a poner acá. Lo voy a para acá. Y tendríamos que C' sobre C es igual al logaritmo de 2 entre logaritmo de 1.82. Lo voy a poner para acá, lo voy a poner esto para allá. Logaritmo de 2 entre 1.1 es logaritmo de 1.82, que esto es igual a 1.16. Entonces C' es igual a 1.16C. ¿Sí? Que corresponde a un 16% de aumento en la capacitancia. Ya que aquí se aumentó A es igual a 1.110, 1.1 de A, y por lo tanto es más efectivo aumentar A que aumentar L. Entonces aquí aumentamos 10%, es más efectivo que aumentar L. Observe dos extensiones más de este problema. Primero es ventajoso aumentar A solo para aumentar A, solo para un intervalo de correspondencia entre A y B. Ahora, si B es mayor a 2.85, aumenta L en 10%. Entonces, es más efectivo, es mejor aumentar A que aumentar L para este caso. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos que almacene es aquí dentro. ¿Sí? Entonces, aquí sería este problema. Esto de la introducción de la capacitancia.